Buenos días y muy feliz sábado a quienes ya están sintonizando nuestro culto de oración. Su sintonía nos hace sentir muy contentos y nos motiva para seguir adelante con estas transmisiones. Queremos invitarlos a orar para que el Señor sea quien dirija este programa. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Querido Dios, en esta mañana estamos agradecidos de ti por tus cuidados, por tus bendiciones y por todo lo que tú haces cada día por cada uno de nosotros. Queremos pedir tu presencia en este programa, que tú seas quien dirija cada momento, cada palabra que se diga esta mañana sea dirigida por ti. Padre amado, acompaña aquí a nuestros amigos que estarán en sus hogares viendo este programa. También bendíceles a ellos, acompáñales. Y queremos también pedir por aquellos amigos y hermanos que aún se encuentran delicados de salud. Padre amado, sé con cada uno de ellos. Tú eres el médico de los médicos y queremos pedir, Padre amado, sanidad por aquellos hermanos y amigos que están sufriendo en este momento. Querido Dios, acompáñanos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Aquí comienza nuestro culto de adoración. Saludamos a quienes se han ido incorporando en esta transmisión, a todos quienes nos ven desde cada rincón de nuestro país y también a todos nuestros amigos que nos ven desde distintos países del mundo. Sabemos que desde varios continentes sintonizan nuestro culto, así es que a todos ustedes un gran abrazo desde la iglesia de Ñuñoa. Queremos invitarlos para esta tarde a nuestro templo a una nueva versión del culto joven, hoy a las 19 horas. Haga planes para disfrutar de un nuevo interesante programa junto a la familia. Hemos sabido de muchos amigos que se encuentran delicados de salud, por lo cual los invitamos a unirnos en oración por cada uno de ellos para que el Señor haga su voluntad y pueda dar tranquilidad y fe a sus familias. Muy bien, ahora los invito a que cantemos y alabemos todos juntos al Señor.
de muerte a vida eterna, pasé al seguir a Jesús, me libra de todo pecado, mediante su muerte en la cruz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no terrenas y manos será a la luz del glorioso Señor. Jamás fallará su promesa, con fe hazle tu petición. Al mundo perdido anuncia las nuevas de la salvación. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no terrenas y manos será a la luz del glorioso Señor. Entonado un himno que alegre el corazón, vamos pronto a nuestro eterno hogar, porque pasará esta noche de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cuanto pida Dios, el fiel siervo cumplirá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar, y su Espíritu nuevas fuerzas nos dará. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vida encaminar a los extraviados pies. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. El amor de Cristo enseñad con sencillez. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hay
vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva ya lágrimas no habrá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero estén disfrutando de un hermoso sábado junto a su familia o donde quiera que se encuentren, quizás con algún vecino, con algún amigo. Nos volvemos a encontrar acá una vez más en el estudio del relato misionero para poder conocer a un amigo que en esta oportunidad vive en Papúa Nueva Guinea. Vamos a recordar que estamos hablando de lugares que pertenecen a la división del Pacífico Sur. Hemos hablado de amigos de Australia, de Nueva Zelanda y ahora vamos a hablar de Papúa Nueva Guinea. Una isla que podemos encontrar en donde nos señala y se destaca la diversidad cultural. Y esta diversidad cultural se expresa, nos cuentan las personas que viven allá en su arte, en su arquitectura, en su música y también en sus disfraces. Y bueno, el día de hoy nuestro relato lleva por nombre Solomón, el transformador del mundo. Y este amigo que ustedes pueden estar mirando en este momento en la pantalla, nos habla y nos dice que desde muy pequeño tuvo la necesidad o el deseo de conocer a Dios. Pero dentro de su familia nadie iba a ninguna iglesia, no iba tampoco a algún colegio cristiano, así que siguió con ese deseo en su corazón hasta que en la aldea en donde él vivía empezaron a hablar sobre Cristo y a él le llamó mucho la atención. Así que solito tomó sus cosas, su mochila, su cuaderno y él iba cada día que se juntaban estos amigos a conocer un poquito más de Jesús. En el lugar donde él vivía, pasaron los años, alrededor de unos 5 años desde el momento en donde nos parte la historia, y llegó un misionero de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y justo llegó al lugar en donde nuestro amigo Solomón vivía. ¿Qué creen ustedes que pasó? Este amigo misionero estaba puerta a puerta tocando para ver si es que alguien quería estudiar la Biblia. Y Solomón, al encontrarse con esta persona, muy feliz, le dice, pero por supuesto, a mí me gustaría poder conocer más de Jesús, me gustaría saber qué es lo que es la Biblia, yo sé que es un libro y que nos menciona algunas cosas, pero la verdad es que no sabía nada en profundidad. Así que este amigo, de manera muy feliz, lo invitó a estudiar la Biblia junto a diferentes amigos que vivían también cerca de ese lugar. La forma en la que estudiaban la Biblia era muy particular, porque empezaban a leer diferentes capítulos de la Biblia, en donde en esta oportunidad se fueron al libro de Marcos. Y en Marcos comenzaron a leer justo el pasaje en donde se relata el bautismo de Jesús. Y fíjense que este misionero les hacía leer el capítulo 3 veces a diferentes personas, pero luego, después, a la última vez, les preguntaba y les contaba qué era lo que habían entendido sobre este capítulo. Y las personas iban comentando y hablando. Y luego de eso les preguntaba qué era lo que les había llamado más la atención y qué era lo que a ellos de ese relato les gustaría compartir con diferentes personas. Y ahí Solomón estaba muy feliz porque le llamó mucho la atención lo que era el bautismo, le llamó la atención saber de que Jesús también había sido bautizado y él empezó a acercarse cada día más a Jesús gracias a este amigo misionero que un día tocó su puerta. Pasaron los años, Solomón fue creciendo y al unirse con estos amigos en sus estudios del relato de la Biblia, hubo un día en donde el misionero le hace la pregunta
en donde le pregunta a Salomón si es que él quería entregar su corazón a Jesús. Y adivinen lo que él le respondió. Él con mucha alegría, con mucho gozo en su corazón, aceptó. Salomón hoy en día es un chico que acude todavía a la escuela y comparte con todos sus amigos y también junto a su familia el amor de Cristo. Les cuenta que existe alguien que los ama, que los está cuidando siempre y que un día va a venir por segunda vez y nos va a rescatar. Con este mensaje me gustaría que pudiésemos terminar el relato misionero del día de hoy. La historia de Salomón es una historia muy linda en donde el Espíritu Santo tocó el corazón de este chico para poder aceptar la palabra de Dios. Es mi deseo el día de hoy que puedas tener un hermoso sábado y nos volvemos a encontrar una vez más en el relato misionero. Nos vemos, chao. Muy buenos días, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente un sábado dispuestos a abrir la palabra de Dios y en esta semana a repasar un tema maravilloso que, si bien es cierto, viene a ser nuestra esperanza y el fundamento de toda nuestra fe, de toda nuestra confianza, sigue a la muerte de Cristo, pero la viene a coronar, que es su resurrección. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que nos acompañe en el estudio y en el refuerzo que va a tener nuestra vida espiritual a través de este maravilloso suceso. Los invito a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa dádiva que tú nos has dado al poder haber contado entre nosotros con la presencia de tu Hijo amado que murió y que maravillosamente resucitó para poder darnos la esperanza de estar contigo en un futuro, esperamos, muy próximo. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por el poder que ejerces en nuestras vidas. Te invitamos para que con tu Santo Espíritu nos ayudes en el estudio de esta semana y acompañes a cada uno de quienes nos siguen desde sus hogares. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Nos separamos un momento, preparen sus Biblias, sus guías de estudio. Les recordamos, como siempre, que aquí dejamos el link para que ustedes puedan tener acceso a este material y podamos juntos ir avanzando en el estudio de la palabra. Bueno, amigos, estamos en esta mañana acá para estudiar y para repasar sobre un tema trascendente, como lo decíamos hace un minuto, que es sobre la resurrección de Cristo. Me tocó estar solita hoy día, así es que voy a hacer mi mejor esfuerzo para que juntos podamos escudriñar y podamos encontrar lecciones valiosas en este tema tan trascendente.
Como habíamos mencionado al partir nuestro estudio este trimestre, acá está nuevamente la lámina, ¿cierto?, con el título de nuestro estudio del trimestre. Ya estamos avanzados, hemos pasado la mitad de nuestros temas y como habíamos bosquejado al inicio, ya hemos revisado todos los aspectos iniciales, fundamentales. Luego vimos también todo lo que estaba en el Antiguo Testamento respecto a la muerte y a la esperanza en los personajes del Antiguo Testamento, de algunas resurrecciones también antes de la cruz. La semana pasada revisamos la muerte de Cristo por nosotros y estuvimos aquí, ¿cierto?, reforzando ideas tan significativas de lo que fue el sacrificio de Cristo. Y hoy día entonces, en el número 7, que podemos decir que tiene una significación especial para nosotros en relación al séptimo día, al 7 como número de la perfección, haciendo una alegoría, ¿cierto? En esta lección 7 hay un punto trascendente que es la resurrección de Cristo. Si bien nuestra fe, nuestra teología, nuestra creencia se centra en lo crucial que es la cruz de Cristo, inevitablemente esto va ligado a lo fundamental que es su resurrección. Como podemos ver en esta lámina, y titula nuestro estudio de esta semana, la victoria de Cristo sobre la muerte es lo que nos da a nosotros todo el fundamento de nuestra fe, lo que nos da todo el fundamento de nuestra esperanza. En esta lámina vemos una tumba vacía. Nosotros podemos admirar a muchos personajes, podemos haber querido a muchas personas y a cada una de ellas podemos ir a verlas y podemos ir a ver sus tumbas y podemos encontrar el lugar en donde están sepultados. Sin embargo, nuestra gran esperanza, nuestro mayor testimonio de lo maravillosa que es nuestra fe es que la tumba de Cristo está vacía, que Él no está ahí y eso se convierte para nosotros en la mejor de todas las noticias. El texto que teníamos como reflexión para iniciar esta semana, leámoslo juntos y está ahí en Apocalipsis 1, 17 y 18, lo vamos a ver acá. Y apareciéndose Jesús a Juan, ¿cierto?, en la isla de Patmos, le dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Si usted ha pasado por un momento de dificultad, ha perdido a un ser querido, a un ser amado, a alguien cercano, o usted mismo se ha visto enfrentado a la muerte, al temor de morir, a una enfermedad dolorosa, a un accidente, a un ataque, a cualquier situación en que usted haya visto su vida en riesgo, quédese con esta promesa maravillosa de Jesús. No tema. Él es el primero, el último, el que vivió y estuvo muerto, pero ahora está vivo y Él tiene las llaves de nuestra vida también. Vamos a hablar sobre algunos aspectos fundamentales de esta victoria que tiene Cristo sobre la muerte. En este acto de vencer la muerte, como también lo hemos comentado durante el trimestre, Cristo vence algo más que la muerte. Esta combinación que decíamos, esta concatenación que hay entre Satanás, el pecado y la muerte, que es una tríada inseparable, es vencida de una sola vez en la cruz por Cristo. Al morir, Cristo vence a la muerte, vence al pecado y vence a Satanás. Y a través de su resurrección entonces nos transmite y nos entrega a nosotros el éxito que Él alcanza en la cruz y se convierte esto entonces en un acontecimiento culminante y triunfal del plan de salvación. Durante esta semana estuvimos repasando respecto de la tumba de Cristo, que fue una tumba sellada, y los voy a invitar a reflexionar sobre una paradoja que se produce en quienes fueron testigos de esta muerte. Vamos a ver primero, como muestro acá en esta lámina,
la actitud de los discípulos ante el arresto y la muerte de Cristo. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26 y el verso 56, lo que ocurre con los discípulos cuando arrestan y finalmente crucifican a Cristo. Y dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Fíjense lo que ocurre aquí. Como conversábamos la semana pasada en nuestro estudio, decíamos que Jesús les anunció varias veces su muerte, les dijo que iba a morir y les dijo también que iba a resucitar. Sin embargo, cuando llegó el momento en que estas cosas ocurrieron, los discípulos fueron dominados por el temor y huyeron. Les faltó certeza, les faltó seguridad. Sin embargo, luego de la muerte de Cristo, y vamos a ver esta actitud entonces que tienen, como dice el texto bíblico, los principales de entre los judíos y los fariseos, en el capítulo siguiente, en el capítulo 27 y el verso 66, miren lo que hacen ellos. Una vez que Cristo está muerto, se traslada a su sepulcro, van a hablar de nuevo con las autoridades, con Pilato, y le dicen: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. O sea, ellos sabían también respecto de este anuncio que había hecho Cristo de su resurrección. Y será el postrer error mayor que el primero o peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea, los enemigos de Cristo estaban más convencidos o más temerosos de la resurrección de Cristo que sus propios discípulos. Ellos dudaron, huyeron y se escondieron. Sin embargo, quienes lo habían crucificado temían, sabían y temían de la resurrección y trataron de asegurarse que ésta no se produjera. Tengamos cuidado nosotros a veces en cuál de las dos actitudes estamos. Si somos de los que seguimos a Cristo, pero no estamos tan convencidos y podemos tener temor, versus quienes están en el otro extremo y a veces pueden también creer. Recordemos el texto que dice que aún los demonios creen y tiemblan. Así es que vemos acá una paradoja en la actitud de estos dos grupos. Luego vamos al gran momento y a la gran noticia que ocurre después de la muerte de Cristo, y para ello vamos a ir al texto que está en Mateo 28 en el verso 5 y 6. Como vemos también en esta lámina, la declaración ha resucitado se produjo en unas circunstancias bien especiales. Las mujeres van, ¿cierto?, se aproximan al lugar en donde Cristo estaba, donde ellas mismas lo habían dejado, donde estuvieron todos presentes en el momento en que dejaron a Cristo ahí dentro y la tumba fue sellada, según lo que conversábamos recién. Y entonces entran y la piedra estaba movida del lugar, estaba corrida y había un ángel. Y cuando ellas ven que no está el cuerpo de Cristo, entonces pensaron que se lo habían robado. Y el ángel que estaba en el lugar y que había estado en las circunstancias en que esto había ocurrido, les dice a las mujeres: no temáis. Vean ustedes esta nueva repetición de esta declaración del ángel de Cristo y que nos refuerza a nosotros: no temáis, no temamos. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. Venid y ved el lugar en que fue puesto el Señor. El maravilloso momento que Cristo había anunciado y que era el que sus discípulos debían estar esperando se convirtió en una sorpresa. Y aquí también hay una lección para nosotros. Nosotros sabemos y tenemos la misma información porque Cristo nos lo ha dicho, que va a volver. Así como les dijo a sus discípulos que iba a resucitar, a nosotros nos ha dicho que va a volver. Y tenemos muchos textos y muchas declaraciones en la Biblia que nos refuerzan esta idea. ¿Será que nosotros también podemos estar dudando como dudaron los discípulos? ¿Será que podemos en algún momento tal vez escondernos como
lo hicieron los discípulos? ¿O será que nosotros vamos a aprender la lección de lo que a ellos les pasó y vamos a estar firmes y convencidos de que aunque esto parezca locura, como estudiábamos la semana pasada, sabemos que es una realidad y que está a las puertas? Ojalá no nos tome de sorpresa que esta tumba vacía, que esta tumba abierta, sea también las puertas del cielo abiertas para nosotros en la certeza de que Cristo vuelve a buscarnos. ¿Por qué resucitó Jesús? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué Él estaba tan seguro? Quiero invitarlos a revisar esta declaración de Cristo en el libro de Juan, como vemos acá en esta lámina, el capítulo 10 de Juan en el versículo 17 y 18. Él hace esta tremenda declaración y dice: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Como decíamos hace un momento, Jesús tenía súper clara su misión. También sabía quién era. Sabía que no debía usar su poder divino durante su ministerio y en todos los años que estuvo en la tierra. Pero sabía que después de ese consumado es, después de que había terminado su tarea, que iba a descansar en el sepulcro durante esos 3 días, durante esas 2 noches, 3 días, como él mismo lo había anunciado. Sabía que iba a llegar al momento en que él iba a recuperar su divinidad e iba a poder volver por sí mismo a la vida. Esto es una declaración que nosotros no deberíamos olvidar. A Cristo no lo mataron, a Cristo nadie le quitó la vida, Él la puso, como también repasábamos la semana pasada. Él lo hizo de forma voluntaria, consciente, lo hizo por nosotros. Y lo hizo con el poder de poder ponerla, sabiendo que la iba a poder volver a tomar también, aunque desde su humanidad esto significó un tremendo dolor y un momento muy difícil para nuestro Señor. Después que esto ocurrió, y aquí hay una otra reflexión importante que para nosotros puede ser se nos hace muy viva, digamos, y es que en el momento que Cristo muere, hay un gran terremoto. Los chilenos, como digo, yo creo que podemos entender este momento. Y fíjense que en pocos días hay 2 terremotos. Un terremoto en el momento que Cristo muere, grande, hubo un momento de oscuridad, y en ese momento se rasga el velo del templo, nos dice el relato bíblico, y en ese momento ocurre también resurrección de algunos justos o santos que habían descansado en el Señor y que resucitan como primicias de esta resurrección prometedora, de esta resurrección postrera que está representando la muerte de Cristo. En el momento que Cristo muere se nos asegura su resurrección, la de Él y la de muchas otras personas, y estos justos que resucitan en ese momento son un avance, podríamos decir, de lo que ese beneficio va a traer para todos los humanos. Luego, en el momento en que Cristo resucita, hay de nuevo otro terremoto y además una luz. En el momento en que Cristo muere hay un terremoto con oscuridad, ¿cierto? Porque podemos en esa sombra entender el dolor, entender la desesperanza, podemos entender la angustia de Dios Padre al ver el sacrificio de su Hijo. Sin embargo, en el momento de la resurrección hay otro terremoto, pero esta vez con una luz brillante, que es de los ángeles que vienen, ¿cierto?, a escoltar la resurrección, la vuelta a la vida de Cristo. Y en ese momento en que Cristo vuelve a la vida, se llena de luz todo el lugar. Los guardias que estaban ahí cayeron, ¿cierto?, como muertos, dice, como muertos, probablemente encandilados, desmayados entre el terremoto, etc. Y Cristo sale sin tener que enfrentarse con ninguno de ellos, y con las primeras que se encuentra entonces es con estas mujeres. Aquí de nuevo una demostración importante de la no discriminación que Cristo hizo hacia las mujeres o tuvo con las mujeres en un momento
tan importante como este. Con ellas es con la primera que se encuentra. Pero no solamente con ellas. El relato bíblico nos muestra que hay muchos testigos de la resurrección de Cristo. Se encuentra con las mujeres, luego se aparece a Pedro también, luego se aparece a Jacobo. Tenemos los textos bíblicos acá en esta lámina y durante la semana los repasamos, ¿cierto? Luego se nos dice que se aparece a más de 500 personas a la vez. Se aparece a estos discípulos que iban acongojados camino de Emaús y camina con ellos, avanza con ellos un tiempo antes de que lo conocieran. Después se presenta en el aposento alto, a donde estaban sus discípulos reunidos. Ahí lo reconocen, todavía no lo pueden tocar. Después Tomás se entera que Jesús había estado y dice, no, yo no les voy a creer, hasta que no lo verifique por mí mismo. Y 8 días después se vuelve a aparecer a los discípulos y esta vez estaba Tomás en ese lugar. Y ahí entonces viene esta interacción entre Cristo y Tomás, en que Cristo, fíjense que tiene esta condescendencia a los no creyentes o a las personas que presentan dudas. Si en algún momento usted ha tenido alguna duda respecto de cualquiera de estos temas, no se sienta desechado. Cristo entiende a las personas que dudan. Cristo entiende lo que hay en nuestros pensamientos. Y si es que nosotros tenemos el deseo, la humildad de buscarlo, Cristo se va a revelar también a nosotros y va a reafirmar nuestra fe, como lo hizo con Tomás, que finalmente le dice, Señor mío y Dios mío, ¿cierto? Porque reconoce que ese Cristo resucitado era Dios mismo. Y finalmente hay otro personaje que también se considera un testigo de la resurrección de Cristo y en el que nosotros nos podemos ver reflejados, que es Pablo. Pablo siempre defiende su apostolado diciendo que él también tuvo un encuentro personal con Cristo porque lo llamó después y lo llamó personalmente y se encontró con él. De modo tal que eso también es una esperanza para todos nosotros, que así como Pablo podemos sentirnos discípulos en primera persona, testigos en primera persona de Cristo porque nos hemos encontrado personalmente con Él. Aspectos fundamentales por los que nosotros tenemos que estar convencidos de que la resurrección realmente ocurrió, porque hay muchos, como dice el mismo texto, que se planteó después que se enteraron los fariseos de que Cristo había resucitado. Entonces le dijeron a los guardias, les pasaron dinero, los sobornaron, diríamos nosotros hoy día, para que cuenten que se robaron el cuerpo de Cristo, porque si no iban a estar en grandes problemas. Y hasta el día de hoy dice que los judíos aceptan esa versión. Otros dicen que los discípulos en realidad no estaban tan claros, que Jesús se debe haber desmayado en la cruz y entonces por eso después se levantó. En fin, hay varias conjeturas respecto a que Cristo no resucitó realmente, pero nosotros tenemos que estar convencidos de que murió y resucitó por esta lista que les voy a señalar acá en esta lámina. Si no hubo resurrección, si no existe la resurrección, no es posible la resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, nuestra predicación es vana, nuestra fe es vana. Tampoco podemos tener la esperanza de que los muertos van a resucitar. Nuestro testimonio se convierte en un testimonio falso porque estamos predicando y estamos basándonos en un suceso que nunca ocurrió. Si Cristo no resucitó, entonces tampoco podemos tener perdón de pecados porque es en su muerte y en su resurrección que la conseguimos y finalmente no hay vida eterna. O sea, la muerte y la resurrección de Cristo son el fundamento, son cruciales para toda nuestra creencia, para toda nuestra esperanza. Estas personas que resucitaron en el momento en que Cristo muere son las primicias, ¿cierto? Decimos de los seres humanos que resucitan, pero Cristo mismo es la principal primicia. Los voy a invitar a leer en 1 Corintios 15, en el versículo 20, en donde se nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. También repasamos durante la semana a lo que se refiere este texto de primicias, que era una ofrenda, ¿cierto? Teníamos ahí en Deuteronomio 26,
la relación y la invitación a esta ofrenda de las primicias. Eran los primeros frutos y lo primero y lo mejor que se obtenía de cada una de las cosechas era ofrecida como sacrificio en el altar a Dios. O sea, las primicias es lo primero y lo mejor. Por lo tanto, Cristo se convierte en la primicia de todos quienes van a resucitar a través de la historia. Él, con su vida perfecta, con su obediencia perfecta, con su muerte de obediencia perfecta, se convierte entonces en la primicia a través de la cual vamos a tener la esperanza de que todos nosotros también vamos a resucitar. La muerte no pudo retener a Cristo. Su muerte entonces es el punto central de sus logros, pero sin la resurrección todo se convierte solo en una hermosa filosofía de servicio abnegado y no tendría ninguna relevancia salvífica. No tendría poder para transformar vidas ni para brindar una solución definitiva al problema de la muerte y sería incapaz de ofrecer vida eterna a los creyentes. Por lo tanto, esta resurrección es crucial porque a través de ella todos los justos pueden resucitar. La idea final con la que quiero cerrar esta reflexión, este repaso de hoy día en la mañana, es que Cristo es quien tiene, Él es la llave para abrir todas las otras tumbas. Si usted tiene a alguien que ha bajado al descanso, a alguien que ya no está con usted, a quien usted quisiera volver a ver, yo les tengo que confesar que en esa situación estoy porque mi padre partió hace un par de años y él es la persona más importante en mi vida, en mi fe, en toda mi esperanza. Mi confianza en Dios hoy día es que Él tiene las llaves del lugar en donde está descansando el cuerpo de mi papá. Si usted tiene a alguien en esa misma circunstancia, quédese después de esta lección con la certeza absoluta de que Cristo tiene la posibilidad y no solo tiene la posibilidad, sino que le ha prometido a cada uno de sus hijos que va a resucitar tanto Él como a aquellas personas que han descansado en Él. Aunque algunos otros resucitaron en la historia que hemos repasado, como Moisés y como Lázaro, como anticipo de la resurrección victoriosa de Cristo, es la resurrección que también es perfecta de Cristo la que nos puede asegurar que nosotros vamos a tener también esa realidad para nosotros y para nuestras vidas, para nosotros y para nuestros amados. Reconfortémonos en esta promesa, recordemos lo que le pasó a los discípulos, que a pesar de haber sabido lo que iba a ocurrir, no lo creyeron, no lo entendieron, dudaron. Que a nosotros no nos pase eso, que nos reafirmemos en nuestra confianza, que profundicemos nuestro conocimiento y que estemos esperando con certeza el regreso de nuestro Señor y que podamos verlo con nuestros ojos, que podamos verlo en nuestro cuerpo vivo o si hemos descansado, nos vamos a levantar para encontrarnos gloriosamente con Él. Confortémonos en esta esperanza y que Dios nos bendiga hoy día y siempre en su amor. Que tengan un hermoso sábado. Llegó la hora de adorar.
sábado, niños. Qué lindo estar nuevamente aquí. ¿Para qué? Para dar gracias a Dios por las semanas que nos da, por las semanas que ya han pasado de este año. Estamos avanzando muy cerca de llegar al término de este año y Dios nos ha cuidado. Este sábado, ¿qué es lo que queremos aprender? Vamos a leer nuestro versículo que se encuentra en Juan 14, 9. Dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto, a mí, ha visto al Padre. Bueno, esa era una pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús. ¿Cómo es Dios? Pero Jesús vino ¿a qué? Vino a mostrar cómo es en realidad Dios. Porque en ese momento ya como que estaba medio perdida la imagen de Dios. Cuando uno de repente dice, ¿cómo sería mi abuelita? ¿Qué es lo que uno busca? Una foto para ver cómo era la abuelita, ¿no es cierto? Y entonces, con esa foto, uno dice, sí, parece que yo tengo el pelo bien parecido a mi abuelita, porque mi abuelita tenía el pelo bien liso. Sí. ¿Jesús qué hizo? Jesús vino a mostrar al Padre, vino a mostrar a Dios. ¿Cómo veían las personas eso? ¿Cómo era Dios? Que era atento, responsable. No era una persona que andaba haciendo conflicto. A él lo buscaban para hacerle conflicto, que es distinto. Él no andaba haciendo conflicto. ¿Qué hacía? Él hablaba todos los días con su Padre. ¿A través de qué? De la oración. Miren, niños, Jesús alimentaba su espíritu. Él se fortalecía en su carácter. Él aprendía y sabía cómo tenía que actuar porque todos los días oraba. ¿Para qué? Para pedir ayuda al Padre. Bueno, ustedes saben que después las personas que compartieron con Jesús, ¿qué hacían? Lo mismo, ellos contaban y estaban felices de contar todo lo que habían visto de Jesús. Incluso se comenzaron a llamar como cristianos, porque aprendían y sabían tanto de Jesús que ellos querían contar todo lo que habían aprendido de Jesús. Jesús nos vino a mostrar al Padre que Dios es amor. Nosotros, ¿cómo vamos a reflejar al mundo? Tenemos que reflejar al mundo también el amor de Dios. Entonces, nosotros ahora necesitamos ver más a Jesús. ¿Cómo vamos a ver más a Jesús? Estudiando la Biblia, repasando nuestra lección de escuela sabática, conociendo de cómo Él fue trabajando y actuando en cada una de las personas y de las situaciones. Bueno, así podemos ir aprendiendo más de Dios y de Jesús, de su gran amor. Y nosotros también tenemos que mostrarle a otros que Dios es amor y Él nos cuida y nos entregó este lindo sábado para que podamos adorarle a Él. Le damos gracias a Dios porque Él nos ha acompañado y nos ha cuidado y tenemos este lindo sábado. Oremos, niños. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, porque eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque a través de Jesús tú volviste a mostrar tu amor y tu misericordia para cada uno de tus hijos. Ayúdanos a que nosotros te podamos buscar de corazón y también compartamos con otros. Te pedimos tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan lindo sábado. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta el Japón. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta el Bolivia. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en España. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán aleluya al Rey que viene, Jesús. Oh, oh, oh. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán aleluya
Jesús. Oh, 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 Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Angola, Angola. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Estados Unidos, Estados Unidos. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Brasil, Brasil. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán, aleluya, al Rey que viene, Jesús. Oh, 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 todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán, aleluya, al Rey que viene, Jesús. Oh, 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 oh. El consejo bíblico para nosotros hoy es muy claro, no deja lugar a dudas, ojalá lo podamos practicar. Y dice lo siguiente: ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Cuando uno visita la ciudad de los niños, Boys Town, fundada por el padre Flanagan, cerca de Omaha, Nebraska, en los Estados Unidos, ve a la entrada una estatua interesante. Representa a dos chicos con los que el padre Flanagan se encontró una vez. El mayor, sonriente, lleva a cuestas a un chiquito que no puede caminar. Y en aquel encuentro el sacerdote le había preguntado al muchachito mayor si no le cansaba cargar al más pequeño. La respuesta del muchacho está grabada en la estatua. Dice: no, no es pesado, es mi hermano. La esencia del cristianismo es el amor que se expresa en palabras alentadoras, buenas obras y actitudes atentas. El amor siempre se revela a sí mismo a través de la acción. El apóstol Juan escribió: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y Jesús reveló su amor en la cruz. Cada gota de sangre que vertió nos habla de su amor ilimitado. A la luz de su amor, damos nuestras vidas en amor, sacrificándonos por los demás. Nosotros también nos entregamos en la cruz. Nos entregamos no solo a Jesús en sacrificio, sino a la comunidad cristiana en servicio. Por eso el argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Sin manifestarse en actos externos, el amor no puede existir más de lo que puede el fuego mantenerse ardiendo sin combustible. El deber tiene un hermano gemelo y es el amor. El amor sin acción ni cumplimiento del deber es solo sentimentalismo. El cumplimiento del deber sin amor es pesado. No es más que puro legalismo. Pero el amor de Cristo, rebosando nuestros corazones, se extiende en actos de bondad hacia quienes nos rodean. Por eso nuestro mayor gozo proviene de ser una bendición para otros. Llevar sus cargas no es un yugo irritante
es una oportunidad de servir, porque sirviendo a otros es que somos felices nosotros. Es un privilegio glorioso atender a los demás, siguiendo las huellas de aquel que no vino para ser servido, sino para servir. Unámonos pues al muchachito indigente de la ciudad de los niños y digamos como él, no es pesado, es mi hermano. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si ponemos en práctica los principios de la palabra de Dios como nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía, porque esa es una mejor manera de vivir. Dios nos envió a Jesucristo, vino a sufrir para salvar, vino a morir, pagó mi deuda y aunque murió su tumba ya vacía está. Él vive hoy, vivirá mañana. Confío en Él, no temeré. Pronto veré a mi Maestro y ahora espero me dará la eternidad. Y algún día con los santos alabaremos a Jesús y al mar de vidrio llegaremos. Veré sus manos y sus pies heridos por mí. Él vive hoy, vivirá mañana. Confío en Él, no temeré. Pronto veré a mi Maestro y ahora espero me dará la eternidad. Él vive Él vive hoy, hoy, vivirá mañana. vivirá mañana. Confío en Él, Confío en Él, no temeré, no temeré. pronto veré a mi Maestro y ahora espero me dará la eternidad. Y ahora espero me dará la eternidad. Con esta hermosa melodía que nos ha traído Michelle Matthews desde República Dominicana, comenzamos a prepararnos para el culto divino de esta mañana. En esta ocasión, gracias a la colaboración de Red Televisiva Norteamericana 3ABN,
presentaremos a ustedes al pastor Rafael Montesinos con el tema titulado La pasión por la justificación. El pecado y su origen es un misterio y en la Biblia no encontramos mucha información al respecto. Pero hay información que nos puede ayudar a entender algo, aunque en forma limitada. Dice en el libro de Isaías que en nombre de un ser llamado Lucero, que este ser llamado Lucero se rebeló contra Dios, quería ser igual a Dios. En Ezequiel capítulo 28 se nos dice que este ser pecó. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 se nos dice que este ser arrastró una tercera parte de los ángeles de Dios en su engaño. Dios tuvo que sacarlo del cielo, cortar ese mal. Porque es que el pecado que se originó en ese entonces es peor que una pandemia de COVID. Es peor que el virus de lo que llaman monkeypox, la viruela del mono, o cualquier otra bacteria o virus o pandemia que jamás haya afectado a la raza humana. El pecado es un mal incurable. El hombre no tiene remedio para ello. Ningún científico jamás podrá elaborar una vacuna contra el pecado. Ningún doctor podrá curar esta enfermedad llamada pecado, que es peor que una enfermedad, peor que una pandemia, peor que un virus. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, el apóstol nos dice que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y con el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron. O sea que el pecado es una enfermedad, la quiero llamar así, que no solamente afectó a Satanás, a Lucero cuando se rebeló, y se le cambió su nombre por Satanás, Shatán, que significa en hebreo adversario o retador, porque él se rebeló contra Dios. Sino que el pecado también afectó no solamente su persona, sino a aquellos que se contaminaron con su creencia, con su enseñanza, con su rebelión. Y entonces esta rebelión llegó a este planeta, a la Tierra. Y aquí afectó a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva. Y por eso dice en Romanos 5:12 que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Y el pecado trajo como consecuencia la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos están infectados de pecado, desde el más grande hasta el más pequeño. Nadie se salva de ello. Hay una cita que me llama mucho la atención de un libro que leo mucho, que he leído bastantes veces, El conflicto de los siglos, y en la página 258 dice lo siguiente: la gran doctrina de la justificación por la fe, tan claramente enseñada por Lutero, se había perdido casi totalmente de vista y ocupaban en su lugar los principios del romanismo de confiar en las buenas obras para obtener la salvación. Whitefield y los Wesley, miembros de la iglesia establecida, buscaban con sinceridad el favor de Dios, que según se las habían enseñado, se conseguía por medio de una vida virtuosa y por la observancia de ritos religiosos. Así que entonces tenemos nosotros acá algo más interesante. Tenemos una situación donde estos hombres religiosos, hombres que amaban a Dios en extremo, deciden buscar una solución para resolver el problema del pecado. Así que ellos lo buscaron con mucha sinceridad en ritos, en ceremonias, en una vida virtuosa, en una vida santa, en una vida que agradara a Dios. Ellos pensaron que mediante sus buenas obras podían alcanzar el favor de Dios y por ende la justificación. Nada más lejos que la verdad. Ningún hombre tiene la capacidad de producir una justicia que equipare la justicia de Dios. Ningún hombre puede alcanzar la justificación por sus obras. ¿Qué es justificación? Justificación es perdón. Me viene a la mente una historia que leí hace muchos años de un joven que cometió un severo crimen y fue encarcelado. Era único hijo. Su madre fue y habló con el juez. Señor juez, mi hijo tiene un récord criminal único. Esto es una sola vez. Solamente cometió este crimen una sola vez. Y su récord es impecable. Él nunca ha cometido crimen de ninguna clase. Él nunca ha hecho nada malo, nunca ha robado. Lo quería en la iglesia. Es un muchacho bueno.
pero se juntó con malas amistades y terminó robando ese banco con ellos. El juez se apiadó de la señora por sus lágrimas, por la forma en que él habló al juez. Y el juez entonces pide que le traigan el muchacho al tribunal, llama a la cárcel y pide que le traigan el muchacho, al joven, lo colocan frente al juez y el juez le dice: tú eres un criminal, tú robaste un banco con tus amigos, tú fuiste declarado culpable, fuiste sentenciado a 15 años de cárcel, pero ¿sabes una cosa? Tú no te mereces perdón, tú no mereces que yo te ignore o ignore lo que tú has hecho y te perdone y te condone tu deuda con la sociedad. Pero ¿sabes una cosa? Hablé con tu madre. Tu madre tocó mi corazón. Y por amor a ella, yo te voy a liberar. Pero ¿sabes una cosa? Vete y no robes más. Fue el consejo del juez a ese muchacho. El muchacho era culpable. El muchacho no se merecía el perdón. Él cometió un crimen. Y la ley decía claramente que él tenía que cumplir cierta cantidad de años por ese crimen que cometió. Pero este juez lo exoneró, lo perdonó, le condonó su deuda. Lo mismo hizo Dios con nosotros. Cuando Cristo vino a la tierra, Cristo vivió una vida perfecta, una vida intachable. Y toda aquella persona que acepta esa vida de Cristo, intachable y perfecta, en lugar de su fracaso, esa persona puede ser justificada y su deuda puede ser condonada por Dios, perdonada, cancelada por Dios. De igualmente, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y todos morimos. Romanos 5:12 dice que la muerte pasó a todos los hombres. Mire que han buscado curas para evitar que muramos, para prolongar la vida. E inclusive hay gente que ha pedido ser congelada para guardar sus cuerpos para el futuro, cuando aparezca una cura para su enfermedad, a ver si los levantan. E inclusive otros, como Juan Ponce de León, murió en la Florida flechado por los indios norteamericanos buscando la fuente de la juventud. En la tierra eso no existe. El hombre no es capaz ni será capaz de generar vida eterna para nadie, porque la paga del pecado es muerte y el hombre no tiene la cura para esa enfermedad. La cura solamente viene de una fuente y esa fuente es Dios. Hay otra cita que quiero compartir con ustedes que se encuentra en el libro de Lutero, en su comentario de los Romanos, y es una cita muy interesante que también me llama mucho la atención, una cita hermosa que él menciona al respecto, y él dice que nosotros, los creyentes, y la voy a, vamos a más o menos de memoria a compartirla con ustedes, él dice que nosotros merecemos la muerte, pero que Dios, a base de los méritos de Jesús, nos da vida. Es prácticamente lo que él resume en esa cita, lo que él dice en esa cita, que nosotros nos merecemos todo el castigo, todos los juicios, toda la condena que la ley refiere para el pecador. Pero por amor a Cristo, cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal, Dios te condona esa deuda, porque Cristo pagó tu deuda al morir por nosotros en la cruz. Ahora, ¿por qué el pecado es tan severo? ¿Qué tiene el pecado que el hombre no puede curarlo? Ya leímos en Romanos 5:12 que el pecado trae muerte. Es algo mortal, mata, aniquila y mata perpetuamente y para siempre. El hombre no tiene cura para ese mal. Y entonces el hombre no tiene nada a su alcance que pueda hacer para libertarse de ese mal. Y hay un elemento que se llama justificación por la fe. Justificación, como dijimos al principio, es perdón. Dios te justifica en Cristo. Dios te perdona en Cristo. Dios te salva en Cristo. Dios condona tu deuda en Cristo. En el libro Fe y Obras, página, la tengo por aquí apuntada, la quiero compartir con ustedes también. Hay otra cita interesantísima por demás que quiero compartir con ustedes, la página 17. Si el hombre no puede por ninguna de sus buenas obras merecer la salvación, entonces esta debe ser enteramente por gracia, recibida por el hombre como pecador porque acepta y cree en Jesús. Es un don absolutamente gratuito. La justificación por la fe está más allá de controversias y toda esa controversia termina tan pronto como se establece el punto de que los méritos de las buenas obras del hombre caído nunca pueden procurarle
la vida eterna. Y luego en la página 18, ella dice algo más en esta cita, en este libro. La justificación es enteramente por gracia y no se consigue por ninguna obra que el hombre pueda realizar. Es por gracia, por fe en Cristo. No hay otro mecanismo, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese es el nombre de Jesús. Y quiero que ahora recorramos brevemente por qué el pecado es incurable, por qué el hombre no tiene ningún mecanismo para resolver este problema. En el libro de Romanos, capítulo 2 y versículo 13, hay un versículo que muchos malinterpretan. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Este versículo es interesantísimo por demás. Dice que no son los que oyen la ley los que son justificados, sino los hacedores, los cumplidores. Así que el fariseo del tiempo de Jesús decía, si eso es así, yo entonces puedo, cumpliendo la ley, ser justificado. Y elaborar una serie de ceremonias, de ritos, de doctrinas, de mandamientos, de prescripciones, para de esa forma lograr alcanzar la justificación. Pero entonces el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 y versículo 7 lo siguiente: por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. Y aquí tenemos dos versículos en controversia, en plena contradicción. En Romanos 2:13 dice que mediante el cumplimiento de la ley, que si somos cumplidores de la ley, seremos justificados. O sea que para ser justificados necesitamos un cumplimiento de la ley. Y los fariseos decían, yo lo voy a hacer, yo lo puedo hacer. Pero entonces Pablo dice en Romanos 8:7, imposible. Nuestra naturaleza no lo permite. Nuestra mentalidad, nuestra intención natural es enemistar contra Dios por una sola razón. No se sujeta a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. No importa el esfuerzo más grande que puedas hacer. No importa, por más que trates, por más que ores, por más que ayunes, por más que hagas buenas obras, tu carne, tu naturaleza es enemiga de Dios precisamente porque no puede sujetarse a ella. No la puede cumplir perfectamente para alcanzar la justificación. Por lo tanto, por las obras de la ley, ningún ser humano se justifica delante de Dios, porque mediante la ley es el conocimiento del pecado, dice el apóstol Pablo. Y una de las definiciones que encontramos en la Biblia para pecado es transgresión a la ley. En 1 Juan 3:4 dice que pecado es transgresión de la ley. Y la paga del pecado es muerte. Así que estamos acorralados por todas partes. En el libro de Romanos capítulo 2 y versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No existe tal persona que sea justa en este planeta. Hay hombres buenos. Yo me he encontrado personas que me dicen, Rafael, yo no robo, yo no mato, llevo 50 años de casado con mi mujer, nunca le he sido infiel ni con el pensamiento. Dios tiene que salvarme. Eso no es así de fácil. Eso no es así de fácil. La Biblia dice que el pecado nos afectó a todos. Y por más bueno que tú seas, estás lleno de pecado. Tus justicias son como trapo de inmundicia, dice la palabra de Dios. Y el profeta dice, aunque te laves con lejía y aunque amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá sobre ti. Jeremías 2:22. No importa lo que tú hagas, no importa cómo te esfuerces, el pecado permanecerá sobre ti. Solamente hay una solución para el problema del pecado. Romanos capítulo 5 y versículo 1 dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente encontraremos paz con Dios a través de Cristo, a través de la justificación que es por la fe, no por obras, no por tus obras, sino por las obras de Cristo. Eres justificado por la fe. La justificación es solo por gracia, solo por fe, solo por sangre y solo por Cristo. No hay otra forma, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. La justificación, que es perdón,
que esa absolución se encuentra solamente en Cristo. La salvación se encuentra en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 3:24 dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Con razón en la Biblia se nos exhorta a venir y comprar sin dinero. Se nos ofrece agua de vida gratuitamente. ¿A cambio de nuestras obras? ¿A cambio de dinero? No, gratuitamente. Venid y comprad sin dinero. La salvación que Dios ofrece al hombre es gratuita. No se vende ni se compra. ¿Ok? En el libro de Romanos capítulo 5 explica todo este proceso. En Romanos 5, 18 y 19. Mira el proceso como el apóstol Pablo lo explica con lujo de detalles en 2 versículos. Así pues, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, pauso aquí, por la condenación de uno, por la transgresión de uno, mejor dicho, vino la condenación a todos los hombres. Ese fue Adán. Por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres, no unos poquitos, no a la mitad, no a 3/4 partes, no al 99.9%, a todos los hombres, incluyendo viejecitos, ancianos, jóvenes, niños y hasta bebés. ¿Okay? Esto incluye a todo el mundo. A todos los hombres vino la condenación. Todos nacemos con la condenación señalada. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Mira qué interesante. Adán pecó y su pecado fue transmitido automáticamente a toda la raza humana. Nos infectamos todos y por eso morimos. No hay nadie en este planeta que pueda decir: yo no muero, ni siquiera un bebé. Los bebés mueren también como consecuencia del pecado. Porque es para algunos el pecado es meramente una obra, hacer cosas malas. No, el pecado es mucho más que eso. El pecado es una infección en nuestra naturaleza, en nuestro ser, que genera malas obras. Todo lo que hacemos está manchado de pecado, por más bueno que tratemos de hacerlo. Así es que funciona esto. ¿Okay? Entonces, de la misma forma, Cristo vino a la tierra y le dio a la ley la justicia perfecta que la ley demandaba. Una obediencia plena, completa, absoluta y total. Cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal, esa obediencia perfecta que Cristo vivió es acreditada a tu cuenta y es tan tuya como si tú la hubieras vivido. Alabado sea el Señor. ¡Qué maravilla! Esto es un negocio lo más interesante que Dios hace con nosotros. Un negocio muy conveniente para nosotros. Dame tus pecados y toma la vida perfecta de Cristo. Y eso se logra cuando aceptas a Cristo como Salvador personal. Esto es una maravilla, una maravilla. Luego el versículo 19 de Romanos capítulo 5 dice lo siguiente: porque así como por la desobediencia de un hombre, y está aclarando nuevamente, por si acaso no entendieron el versículo anterior, el apóstol Pablo está ahora aclarando por si acaso. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de Adán, todos los hombres, los muchos, todos, fueron constituidos pecadores. Pero por la obediencia de Cristo, todos podemos ser constituidos justos si le aceptamos como Salvador personal. En el momento en que tú aceptas a Cristo como Salvador personal, Dios te otorga la vida perfecta de Cristo, su resurrección, su vida eterna, y es tan tuya como si tú lo hubieras vivido. La muerte de Cristo es tan tuya como si tú lo hubieras muerto. Eso es lo que es justificación por la fe. El otorgamiento de todo lo que es de Cristo a tu cuenta, gratuitamente, por el solo hecho de extender el brazo y reclamar para ti la justicia de Cristo por la fe
a cambio de nada, gratuitamente. Dios te absuelve gratuitamente, no a base de lo que tú hayas hecho, como aquel joven que le mencioné al principio del tema. Aquel joven fue absuelto sin él haber hecho nada, por la misericordia que tuvo el juez hacia él. Y Dios nos perdona y nos acepta por la misericordia que Él tiene por nosotros, por amor a su Hijo Jesús. Esto es maravilloso. La palabra de Dios es muy clara al respecto. En Romanos capítulo 5, quiero leer estos primeros 5 versículos que me parecen iluminadores. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5. Ya leímos el versículo 1 y lo voy a leer otra vez. Me parece importantísimo este versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo es estar en paz. Qué hermoso es estar en paz con una persona. Qué hermoso es restablecer esa comunión nuevamente con esa persona. El esposo pelea con la esposa. Se enojan. Están 2 o 3 días sin hablarse. Y entonces de momento se reconcilian. Hay paz, hay armonía. ¿Qué es esa sanción tan bonita? El padre le dio una paliza a su hijo. Eso no se hace, ¿saben? A los hijos no se les pega, se les habla. Pero los tiempos de antes, y aún hay quien lo hace todavía, le pegan a sus hijos y ese hijo se enojó y se molestó con su papá y no le habló a su papá por 2 o 3 días. Pero luego el hijo se da cuenta de que su papá es su papá y que él actuó mal. Y se reconcilia con su papá y se abrazan. Qué hermoso cuando llega ese momento de paz entre el hijo y el padre, entre el esposo y la esposa, entre el vecino con el otro vecino, entre el trabajador y su compañero de trabajo. Hermoso cuando hay paz. Y la justificación por la fe trae paz entre el hombre y Dios. Estamos en paz. No te debo nada porque Cristo pagó mi deuda completa y totalmente. Por medio del cual hemos obtenido también, dice el versículo 2, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Así que entramos en la gracia de Dios por la fe. Seguimos leyendo. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y aquí voy a hacer un pequeño una pausa. Porque este versículo dice gloriarse. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo es eso? Como una persona que está muriendo de cáncer en una cama. El doctor le ha dicho te quedan posiblemente días de vida. ¿Cómo esa persona se va a gloriar en el Señor? ¿Cómo esa persona se va a gloriar en la tribulación? ¿Cómo si tú vas a un doctor y el doctor te dice tienes cáncer terminal? ¿Cómo tú en ese momento te vas a gloriar en el Señor? ¿Cómo? El gozo cristiano no es el gozo de un parque de béisbol o de un estadio de fútbol o de una fiesta. Algunos creen que sí. Pero el gozo cristiano es seguridad de salvación. El gozo cristiano es seguridad de salvación. Saber que si estoy en el lecho de muerte, que si ando en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. Eso me da paz, eso me da gozo, eso me da seguridad. Saber que en ese momento yo no estoy solo. Que puedo estar en esa cama abandonado por mis familiares. Mis hijos no pueden estar allí. Ni quizás mi esposa, ni quizás mis familiares, ni quizás mis amigos. Pero aquel que no falla está allí a tu lado, en el lecho de la muerte. No te deja solo. Eso es gloriarse en las tribulaciones. Eso es seguridad de salvación. Saber que no importa lo que yo esté pasando, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es seguridad de salvación y enfatizo eso, seguridad de salvación. Ese es el gozo del cristiano. Eso es lo que te motiva a cantar, a alabar a Dios, el saber que tú eres salvo, que estás completo y cumplido en Cristo por la fe. El saber que esta vida es pasajera y que no importa que tú mueras, la muerte del creyente en Cristo es ganancia.
porque Cristo ganó para él vida eterna. Y tan pronto ese ser aceptó a Cristo como Salvador personal, se le otorgó no solamente el perdón de los pecados, sino la vida eterna. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 456, encuentro otra cita reveladora. Dice: cuando Dios perdona al pecador, le condona el castigo que merece y lo trata como si no hubiera pecado. Lo recibe dentro del favor divino y lo justifica por los méritos de la justicia de Cristo. El pecador solo puede ser justificado mediante la fe en la expiación efectuada por el amado Hijo de Dios, que se convirtió en un sacrificio por los pecados del mundo culpable. Nadie puede ser justificado por ninguna clase de obras propias. Puede ser liberado de la culpabilidad del pecado, de la condenación de la ley, del castigo de la transgresión, solo por virtud de los sufrimientos y muerte y resurrección de Cristo. La fe es la única condición por la cual se puede obtener la justificación. Y la fe implica no solo creer, sino confiar. Qué interesante. No es solamente creer, sino confiar. Porque la fe mira hacia lo invisible. Confiamos en aquello que no se ve. La fe mira hacia el futuro. La fe es certeza en algo que creemos. Pero no solamente es creer, sino confiar. Hay que aprender a confiar en Dios. ¿Qué más nos trae la fe, además de la justificación? ¿Qué más nos trae el creer en Cristo, además de la justificación? En el libro de Efesios, capítulo 2, este pasaje es uno de los pasajes de los que más he predicado en mi vida prácticamente. Efesios capítulo 1, mejor dicho, versículos 13 y 14. Unos versículos reveladores. El apóstol Pablo tenía la facilidad de decir tantas cosas con pocas palabras. Este apóstol era muy profundo en sus escritos. Y en el libro de Efesios 1, 13 y 14, dice lo siguiente: en él también, o sea, en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Porque es que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír, y el oír viene por medio de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, no es por ver. Algunos piensan que la fe viene viendo milagros. Los israelitas querían ver cosas, y Dios les mostró cosas. Vieron las plagas de Egipto, vieron la columna de fuego separándolo de los ejércitos del faraón, vieron el mar rojo abriéndose, vieron agua brotar de una roca, vieron caer maná del cielo, vieron codornices por todo el campo que ellos podían tomar y comer. Dice en el libro de Hebreos capítulo 3 que perecieron por causa de incredulidad. La fe no viene por ver. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, dice la palabra de Dios. Así dice el apóstol Pablo eso. Así que el apóstol Pablo dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Así que, ¿qué cosa es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y aquí hago otra pausa más. ¿Qué cosa es el evangelio? En el libro de Romanos, capítulo 1, del versículo 1 al 3, dice que el evangelio es acerca de Jesucristo. El evangelio es la vida de Cristo. El evangelio no es lo que yo hago. El evangelio no es lo bueno que yo soy. El evangelio no es el Espíritu Santo. El evangelio no es la Virgen María. El evangelio no es el espiritismo. El evangelio no son las buenas obras. El evangelio es Cristo en persona, su vida, comenzando con su nacimiento, su vida perfecta, su muerte, su resurrección, su glorificación, su intercesión, su juicio, su segunda venida. Todo eso es el evangelio. Y la recompensa que él tiene para los justos, para aquellos que le acepten como Salvador personal, vida eterna en un mundo inmejorable, en un mundo perfecto y paradisiaco. Así que el evangelio, y esto lo quiero establecer claro y llanamente, es Cristo y este crucificado. El evangelio se centra en Cristo, en la persona de Cristo y nada más y en nadie más. Que quede claro eso. Seguimos leyendo.
Comienzo a leer desde el versículo otra vez, del versículo 13 otra vez, para que no perdamos el hilo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y dijimos que es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. O sea, usted escucha el evangelio y hace dos cosas: o cree o rechaza. No hay otra opción, no hay punto medio. Esto de estar casi salvados o casi perdidos no existe. O estamos salvados o estamos perdidos. Pero si crees al evangelio, una vez que oyes el evangelio, una vez que crees en él, dice ese versículo, fuisteis sellados también en él con el Espíritu Santo de la promesa. Dios no es ministro de pecado. Tan pronto Dios te justifica por la fe, te sella con el Espíritu Santo, te da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios no es ministro de pecado. Pero antes de entrar en el objetivo del don del Espíritu Santo, ese versículo 14 dice algo que a mí me maravilla, me asombra, me llena de gozo. Versículo 14, el cual es las arras de nuestra herencia. Esa palabra arras en el texto griego es garantía, anticipo. Mi papá, cuando yo era muy pequeño, hacía dulce de cerezas. En Puerto Rico se dan unas cerezas amarillas que son agrias. Usted se la echa en la boca y la muerde y cierra los ojos de tan agrias que son. Pero mi papá hacía un dulce de cerezas en almíbar, que él mismo lo hacía con azúcar y con otros ingredientes. Y entonces él tenía un caldero grandísimo y ahí estaba con su caldero moviendo las cerezas en el almíbar. Y de amarillas pasaba un color púrpura, como violetas. Y yo estaba allí enñangotado con mi potecito vacío, porque los hacía para venderlos en potecitos. Entonces yo estaba allí con mi potecito vacío esperando que él me diera a probar, porque yo era su catador. Y él me decía, Rafael, prueba esto, dime si está bueno ya. Y yo cuando lo probaba y decía que estaba bueno, él apagaba el fuego. Yo anhelaba esa probada, porque eso era el anticipo de lo que vendría después. Esa cerecita que él me daba en una cuchara para que la probara era el anticipo del potecito lleno que él me iba a dar después. Cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal, Dios te da como anticipo el Espíritu Santo. ¿Anticipo de qué? De nuestra herencia. Tan pronto tú eres sellado con el Espíritu Santo, Dios te transporta por la fe al futuro, a la Nueva Jerusalén. El don del Espíritu Santo en ese momento en que tú crees, en el momento en que eres justificado, es un anticipo de la tierra nueva, de la Nueva Jerusalén, de los bienes venideros. Dios por la fe te lleva al futuro en el presente. Y eso es seguridad de salvación. Cuando yo creo y confío en la palabra de Dios, nada ni nadie me mueve de su presencia. Soy inamovible en Cristo. Porque el creer y el confiar me dan seguridad de salvación. Y eso me ayuda a mí a no ceder ante la tentación, ante el pecado, ante el mal. Y me ayuda a mantenerme firme en la palabra de Dios, firme en Cristo. Creer y confiar. Mítase eso en la cabeza. Creer y confiar. El cual es las arras o de la garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué maravilloso saber nosotros que hoy en el presente podemos gozar de los bienes venideros por la fe en Cristo. La justificación es todopoderosa. Te trae el futuro al presente y puedes disfrutar de la hora. Puedes ahora comenzar a disfrutar de la dirección del Espíritu Santo en el presente. Ahora, en el libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 22, nos dice algo que mucha gente no entiende. Romanos 6, 22. Dice allí, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Paro aquí, me detengo aquí. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cuándo ocurrió eso? Los 5 capítulos anteriores hablan de la justificación por la fe. Fuimos libertados del pecado y hechos siervos de Dios cuando fuimos justificados por la fe. Así que entonces dice aquí, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Tan pronto Dios te justifica por la fe, te sella con el Espíritu Santo, te da el Espíritu Santo, coloca el Espíritu Santo en ti. Por eso es que tú eres templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le decía a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 3 y en 1 Corintios capítulo 6, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y en Romanos 8:9 dice que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y que si el Espíritu de Cristo no mora en nosotros, no somos de Él. Mira qué interesante. Todos los que hemos sido justificados por la fe somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo tanto, es su deber capital someterse diariamente al control del Espíritu Santo, una vez que ha sido justificado por la fe. Dios no lo justifica para que usted permanezca en pecado y para que haga lo que le venga en gana, para que haga lo que quiera. En el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, dice que la santificación es la obra del Espíritu Santo. 2 Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, dice lo siguiente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Qué maravilloso. Así que somos justificados por la fe. Dios nos sella con el Espíritu Santo. Y ahí comienza el proceso de la santificación. La santificación es el fruto directo de la santificación. La justificación y la santificación no vienen juntas. Algunos creen que sí, las juntan y las mezclan las dos. No se puede mezclar. La justificación es sola, solo por fe, solo por gracia, solo por sangre, solo por Cristo. Es el vivir de Cristo, no el mío, que se me imputa por la fe cuando creo el Evangelio. Y entonces, tan pronto soy justificado por la fe, en ese momento Dios me sella con el Espíritu Santo y comienza el proceso de la santificación, que es obediencia, que es la vida en el Espíritu. De ahí en adelante nuestra responsabilidad, nuestro deber, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Yo cuando pequeñito veía unas cómicas en la televisión, unos muñequitos en la televisión. Y había veces que iba este niño caminando por el campo y veía un perro por allá. Entonces aquí había un diablito que le decía, en el lado izquierdo estaba el diablito: tírale una pedrada, dale una pedrada al perro. Entonces el angelito estaba a mano derecha aquí en el hombro y le decía: no lo hagas, no lo hagas. Y el niñito decidía a quién le hacía caso, si al diablito o al angelito. Uso ese ejemplo porque así ocurre la santificación. Y entonces, mientras que el enemigo te dice hazlo, la carne te dice hazlo, el Espíritu Santo te dice mediante la palabra: no lo hagas, no agrada a Dios. Y entonces ahí está tu poder decisional de qué vas a hacer: o lo haces o no lo haces. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad, este andad es un imperativo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querríais. Fíjese cómo esto opera. Pablo dice, una vez que ha sido justificado por la fe, andad, imperativo, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Pero esto es responsabilidad, decirle no a la carne y sí al Espíritu, como ser que ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús. Sométete a tu Dios y consagra a tu Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Antes de salir de tu casa, conságrate a Dios. Dile: Dios, soy débil, soy pecador. En mí no hay nada que responda a tu justicia. Dirígeme por tu Espíritu Santo que mora en mí para hacer tu voluntad en este día. Que pueda vencer como Cristo venció. Que pueda decirle a Satanás: no lo voy a hacer, porque yo soy de Cristo y me esforzaré en este día en hacer la voluntad de Dios. Qué maravilloso. En el libro de Hebreos, capítulo 10, hay otro elemento más que ya redondeando el tema quiero compartir con ustedes. En Hebreos capítulo 10, versículos 15 y 16. Miren qué interesante. Y nos da testimonio también el Espíritu Santo,
Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las inscribiré en sus mentes. La justificación por la fe trae el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo graba la ley de Dios en mi mente y en mi corazón, en mi mente y en mi corazón. Con razón el apóstol Pablo decía en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La justicia de Cristo no es un borrador para borrar los 10 mandamientos. Al contrario, es un sello marcador que los imprime en mi mente y los imprime en mi corazón. Dios es todopoderoso. Dios te salva hasta lo sumo. Dios no hace cosas a medias. Dios desea salvarte. ¿Por qué no vienes a Jesús y aceptas la justificación que por la fe te ofrece? Hace unos años, mi hijo Jesse llegó a mi casa y llegó como un zombie, así. Y se paró frente a la puerta de la casa y no podía entrar a la casa, estaba allí parado como un zombie. Yo en ese momento estaba trabajando. Mi esposa me llama al trabajo y me dice, Rafael, tienes que venir a la casa. Algo ocurre con Jesse. Yo salí para mi casa y me encuentro a mi hijo en una posición catatónica, estática, como un zombie. Digo, Jesse, ¿qué te pasa? No me contestaba, no me hablaba. Lo subí en mi carro, lo llevé a la sala de emergencias, al hospital San Lucas. Allí le sacaron líquido de la espina dorsal para hacer un estudio, a ver qué es lo que estaba pasando. Le hicieron una prueba de drogas por si acaso era una droga que él había usado. Yo sabía que no. Entonces, ellos no sabían qué le pasaba a mi hijo. No sabían. Y lo mandaron entonces a otro hospital. En ese otro hospital, mi hijo perdió la mente. Se volvió psicótico. Y un psiquiatra me dice, Rafael, a tu hijo hay que mandarlo a un hospital psiquiátrico. Tu hijo tiene un problema de psicosis grave. Psicosis esquizofrénica. Yo le dije, doctor, ¿usted me perdona? En mi familia no hay problemas psiquiátricos. Mi hijo nunca ha tenido problemas mentales. Mi hijo no tiene ningún problema psiquiátrico. Y no voy a permitir que usted lo envíe a ningún hospital psiquiátrico. El problema de mi hijo debe estar en el cerebro. Algo pasa en su cerebro, doctor. Entonces el psiquiatra se molestó mucho conmigo y mandaron otro psiquiatra más. El otro psiquiatra me dice, Rafael, si usted no firma los papeles para que lo transportemos al hospital psiquiátrico, el Estado va a tomar custodia de su hijo y lo va a hacer el Estado. Yo vengo trabajando en este campo de la familia por los últimos 20 años y conozco muy bien la ley de la familia en Estados Unidos. Le dije a ese psiquiatra, si usted hace eso, yo tengo otro foro donde puedo apelar para tumbar su orden de corte, si es que usted la consigue. Y cuando él vio que yo sabía de lo que estaba hablando, se retiró. Pedí al hospital entonces que me dieran a mi hijo de alta y para llevármelo del hospital, porque no decían que era psiquiátrico lo que él tenía. Y yo no estaba de acuerdo con los médicos, no podía aceptar ese veredicto. Mi hijo no me conocía, ya no sabía quién yo era. Así que le dije al hospital, démelo de alta, yo lo voy a llevar a otro sitio, voy a buscar otra opinión. Así que luego a 5 días en el hospital lo dieron de alta, me lo llevé a la casa y decidí buscar un psiquiatra que me le diera algo para la ansiedad y la psicosis, para luego llevarlo entonces al hospital del niño en Filadelfia. Conseguí un doctor, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, el doctor Berman, Scott Berman, psiquiatra, un doctor judío, en silla de ruedas. Y cuando lo lleva a mi hijo y él lo entrevistó y pues se puso a hablar con mi hijo, me dice, Rafael, gracias a Dios que traíste a tu hijo aquí y que no lo dejaste que lo hospitalizaran en un hospital psiquiátrico. Tu hijo no tiene ningún problema psiquiátrico. Tu hijo parece que tiene algún tipo de problema cerebral, alguna inflamación del cerebro. Tu hijo está catatónico. Tu hijo posiblemente tiene encefalitis. Así que llamo entonces al doctor Kruger, al hospital del niño en Filadelfia. El doctor Kruger me dice, tráemelo, Rafael. Lo llevé entonces a Filadelfia, al hospital del niño, al Children's Hospital de Filadelfia. El doctor Kruger estuvo hablando con mi hijo, buscando entrevistarlo por casi 2 horas. Y entonces el doctor Kruger me dice, Rafael, le he hecho varios estudios a tu hijo tiene una encefalitis.
y muy pocos se recuperan de una encefalitis y quedan bien. Así que te advierto desde ahora que tu hijo puede quedar con problemas de deficiencia mental, problemas de movilidad, problemas de conocimiento, puede perder un poquito su inteligencia. Y yo dije, doctor, haga usted lo que usted pueda por mi hijo. En mi iglesia adventista lo pusimos en oración. Me llevé a mi hijo a mi casa. Pasaron varios días. Mandé a mi hijo de vuelta a la escuela. Mi hijo me decía, papi, no entiendo lo que la maestra dice. La escucho y no entiendo lo que ella dice. Y empezó a sacar F en todas las clases. Un muchacho era un estudiante de A, de 100 puntos. Empieza a sacarme Fs. Colgado en todas las clases. Fracasado en todas las clases. Ya no sabíamos qué hacer. Y apelamos a Dios nuevamente. Dios, tú eres el único que sabe lo que tiene mi hijo. Y tú eres el único que puede curar la encefalitis y volver a mi hijo a la normalidad. Y para hacer la historia corta, Dios hizo el milagro. Mi hijo se recuperó de un día para otro totalmente. Lo llevó a hacer una prueba psicométrica y salió por encima de los niveles normales. Lo llevó de vuelta al doctor Kruger. El doctor Kruger le hizo un montón de estudios. Me dice, Rafael, no lo puedo creer. Yo por tu hijo no he hecho nada. Yo a tu hijo todavía no le he dado ningún medicamento. Tu hijo no tiene encefalitis. Peor aún, no tiene problemas de movilidad. Y su mente está intacta. Y el doctor dice, Dios lo hizo. Yo no hice nada. Dios lo hizo, Rafael. Dios es un Dios de amor y un Dios poderoso. Ven a Dios y Dios te salvará a ti hasta lo sumo. Que Dios te bendiga y te guarde. Agradecemos a Dios por el mensaje esta mañana y porque a través de distintos medios podemos encontrar mensajes poderosos de fe y esperanza en nuestros corazones. Ya estamos llegando al final de nuestro culto. Agradecemos a quienes se unieron esta mañana a nuestra transmisión y los dejamos invitados para el próximo sábado a las 10 de la mañana en un nuevo culto de adoración acá en nuestro canal. Feliz sábado y que Dios les bendiga. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cantemos ahora nuestro himno de despedida. Que Dios te guarde. Cada día
que